Yo poco puedo decir, porque es la vida común que creo que todos hemos pasado en este plano vibratorio, en lo que siempre ha sido no vivir en un estado de conformidad, lo que es entre el alma, el espíritu y el alma materia. No nos damos cuenta hasta que despertamos a la realidad como seres espirituales, por lo menos que somos, me explico, que somos almas y que hemos vivido varios años, otros muchos años, no me interesa, la experiencia que es vivir profundamente en la materia, sin tener más alternativa que el lugar donde te encuentras, el medio ambiente social, que normalmente no es propicio para que el alma despierte con facilidad a lo que es el mundo en la materia. Aprender a ser señor de sí mismo. Y ese aprendizaje de ser señor de sí mismo es cuando llega una circunstancia en la vida, y creo que a todos los que estamos aquí presentes nos ha ocurrido llegar un texto a uno, ya lógicamente que hay una predisposición natural a la búsqueda de lo que es el mundo, las relaciones espirituales de uno con el eterno. Es algo natural porque ya hemos alcanzado un nivel de conciencia. Bueno, ahora podemos decir que hemos alcanzado un nivel de conciencia, por lo menos en mí. Y cuando llega a nosotros esta obra, es donde marca el fin, no es el fin de algo, porque continúa todo lo que son las experiencias vividas, las inclinaciones naturales propias del ser que está en una naturaleza orgánica, como la que estamos teniendo cada uno, sino como que se presenta una dificultad en establecer cuál es la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno siente? ¿Qué es lo que uno vive? Y a mí, lógicamente, me llegó cuando mi madre, también por razones válidas, hubo una persona que le obsequió la obra, ella la leyó, yo la leía, y ahí fue un despertar de conciencia, un despertar bien, más clásico, despertar de conciencia, en el cual no tenía nada que ver lo que había vivido hasta los 23 años, a los que tendría después que vivir hasta hasta la época que estoy viviendo. Pero lo interesante, por lo menos para mí, no es que fue un despertar lúcido, un despertar que a ti te hizo, cambiaste radicalmente, ¿no es cierto?, en tu forma de pensar, de sentir, en tus amistades, en tu entorno, en tu concepto que teníamos de la vida en ese momento, cuando nos llegó la obra a cada uno en su momento dado. Por eso entiendo que ese instante en que la ley permitió que el conocimiento, digamos, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro proceso evolutivo,
llegó a nuestras manos. Nada fue al acaso, jamás, jamás es así. Sino es como aquel que alguien se acerca a ti brindándote algo en el cual te hace resurgir de entre las cenizas de la materia, dentro del lodo en el cual hemos a veces estado viviendo. No sé si es eso lo que a ti te interesa saber o conocer, pero es lo que voy contando mi experiencia cuando llegaba allá a los 23 años. Conocer la mamina, da la casualidad que justo no vivíamos lejos de donde ella vivía, siempre acompañado por mi madre, y el por qué yo me quedé como un abrojo, al lado de ese conocimiento, al lado de ella. Entonces puedo hablar respecto de ello, puedo hablar de lo que era el mundo la vida, en la materia, pero puedo hablar también de lo que es ir lentamente conociendo lo que es el mundo espiritual, lo que es el concepto del ser humano. A eso se refiere, sí me puedo referir, porque después de que conocí a Mamina, ahí fue donde ya me quedé definitivamente. Y todas las tardes iba a donde ella vivía y se leía por ahí algo de la obra, se hacía un comentario, y uno siempre escuchando, porque nada tenía a enseñar. Yo no tenía nada a enseñar, sino al ir despertando lentamente un grado de conciencia, un grado de afinidad hacia el ser y principalmente hacia la obra. Llegó el momento en que las mismas circunstancias de la vida me llevaron a... Yo creo que a veces, no sé si eso vale la pena comentarlo, pero me acuerdo que yo estudiaba, pero no retenía absolutamente nada. Nada. Era como si fuera un cero a la izquierda. Y llegó el momento en que justamente en ese estado que estaba siempre, ingresé a una institución oficial, estuve 3 años, mejor dicho, en una práctica que era militar, y que después hablando justamente con Papino, que fue mi gran guía espiritual a nivel familiar, me dijo que la ley había buscado ese camino de ingresar a esa institución militar para poder salvaguardarme mi alma y mi espíritu. Mirá vos tú, como a veces los caminos de la ley se van dando. Llegué ahí, pasé, correcto, 3 años en el instituto, después 2 años ya actuando, ya me había recibido, y ahí tuve que dejar. Mirá vos cómo son los caminos de la ley. Porque cuando estaba estudiando, justamente cuando asciendes ya a un grado de oficial, tenés que dar otro examen después.
Y me ocurría lo mismo que cuando era joven. Estudiaba y no retenía absolutamente nada. Leía y las páginas estaban en blanco. Es impresionante. No te das idea lo que es. No se das idea. Y ahí fue cuando, hablando con Mamina, digo, Mamina, ¿y si me dedicara a poder editar la obra, que ya estaba iniciada en algún aspecto, la publicación y edición de la obra? Y Mamina, en esa complacencia, o por ley divina ya marcada, dijo, ¿y por qué no? Mira tú. Y después en alianza con un gran compañero, Otto Marqueto, también muy cercana en la edad, y he de decirlo con claridad, él teniendo más capacidad que yo, empezamos a editar la obra. Y ese era mi camino. Mira vos, ese era mi camino. Pero paralelo a empezar a editar la obra, no personalmente, sino que los acontecimientos se fueron dando, pero de a poquito, lograrlo. Ocurrieron acontecimientos humanos que provocaron un desbande. ¿Por qué? Yo creo que a esta hora de la vida ya lo puedo decir. Mamina no tenía herederos legales, mejor dicho, tenía herederos legales si ella fallecía con respecto a la obra. Pero resulta que una de las hermanas era una monja carmelita descalza, que son tremendas. Imagínate que si hubiera caído la obra en manos de lo que era la institución dogmática, como era, como es todavía, la, la Iglesia Católica. Y fíjate tú que llegó el tiempo en que había que tomar una resolución. Yo quizás estoy contando esta historia, quizás no debería, no sé, pero bueno, para que se enteren también las personas de cómo se van dando los acontecimientos, que uno no los alcanza a entender y comprender. Y hablando con Mamina, digo, mire Mamina, la única forma para que la obra continúe, como dicen, no sé, bajo la tutela de lo que era nuestra fraternidad cristiana, legalmente en el plano terrestre, en el plano humano, no vale ni un testamento, porque puede ser muy fácilmente rebatible, porque no había ningún tipo de vinculación a nivel carnal. Digo, mira, la única solución es casarnos. Es la forma más legal que hay para poder continuar con derecho a poder uno continuar con la obra, a poder seguir nuestro caminito. Y lo consideró que era lo único apropiado. Y tuve unas palabras del maestro Hilarión, a través de Mamina, siempre fue a través de ella, en el cual comentaba, Hugo, recuerda que en esta resolución
tienes que guardar una conducta. Y así lo entendí, y así fue. Y Mamina continuó escribiendo su obra, y yo continué justamente con este amigo, buscando la forma de editar la obra. ¿Podéis pensar realmente en lo que significa una persona mayor de 60 años y un joven de 28 años? Podía dar lugar a todas las suspicacias posibles, a todos los pensamientos más denigrantes que tiene el ser humano, cuando solo lo que ve en los demás es sus propias iniquidades. Y yo tuve la desgracia, en mi inconsciencia, a pesar de haber sido observado por los maestros, de que nadie supiera absolutamente nada de esta unión matrimonial, porque había muchos intereses creados en el entorno de Mamina. Es notable que hasta en un momento dado la quisieron declarar loca para apropiarse de la obra. ¿Qué me cuentas, hijo? Y el único consejo que se recibió de los maestros, de nuestros maestros, nos dijeron: quedaos tranquilos, dejad que nosotros haremos nuestro trabajo. Y efectivamente, porque el tema es que la obra que Mamina ha escrito como una, diría yo, una sierva fiel al Divino Maestro, poder transcribir lo que está en los planos astrales espirituales que nosotros conocemos, el famoso archivo de la luz, la verdad que veis reflejada en este momento en la obra. Se han escrito muchos libros, pero creo que como ellos, esta obra, no hay otra. No hay otra. O sea que toda la turbamulta que hay en las almas que desean esclavizar permanentemente a otras almas hermanas, siempre encuentran en las almas encarnadas los que son apropiados para que ellos puedan ejercer y destruir la obra del Cristo. Lo vemos reflejado en estos 2000 años que han transcurrido. Y también lo vemos reflejado a través de las personalidades del Cristo, tomando materia en sus distintas encarnaciones para reflotar siempre el principio de la equidad, de la justicia y del amor. Por ello,
a veces las almas en su inconsciencia, porque uno también las tiene, no entienden nada y juzgan todo conforme a sus propias debilidades, a sus propios egoísmos, a sus propias ambiciones, que fue cuando a Mamina quisieron declararla loca, pensando que era compañera, no era hija adoptiva, pero la joven que desde jovencita estuvo al lado de Mamina, podía ser, se casó con una persona ignorante, pobrecita. Entonces movieron todos los hilos. Ojo, lo que estoy hablando de los que movieron los hilos, eran seres lectores de la obra, pero querían posesionarse de la obra, por considerar que nosotros, tanto Otto como yo, éramos ineptos por los jóvenes que éramos, y que Mamina no estaría en condiciones mentales apropiadas. Por ello, a veces las personas opinan sin saber absolutamente nada. Nada, nada, nada de nada. Pero opinan cuando siempre nuestras opiniones son siempre a través de nuestros egoísmos, no reconocidos por nosotros mismos, a nuestros propios deseos insatisfechos, a la materia, que no los reconocemos tampoco nosotros mismos. De todo ese incordio surgió una división entre las personas que en ese momento estaban dentro de lo que era el movimiento de la obra de la Fraternidad Cristiana Universal. Sentimientos encontrados, pasiones encontradas. Y sin embargo, hubo poquitos que quedaron al lado nuestro. Y digo nuestro, porque me aceptaron en mi condición nada más de ser difusor de la obra, colaborar con Mamina en la obra, en la difusión. No sé por qué les cuento todo esto, pero quizás sea para que entendáis de una vez por todas que los caminos de Dios son incognoscibles. Nos creemos a veces con la autoridad de ejercer derechos sobre otros, y cuando no vemos que somos nada más que lombrices, que lo único que comemos es la escoria que encontramos en el camino. Y así fueron transcurriendo los años. Y así fue transcurriendo la vida de Mamina. Yo Papino no lo conocí, pero sí que fue el guía familiar que la protegía a ella, porque estaba en ley que fuera así. Y Papino, afectado del corazón, falleció antes del debido tiempo, porque la finalidad de Papino era, como alma encarnada, con un gran amigo también que él tuvo, proteger a Mamina en la tarea que ella estaba realizando. Pero no se dio ese caso y falleció antes, porque era de mucho temperamento. Y lógicamente el corazón no le rindió lo que tenía que rendirle. Y quedó como guía familiar. Y voy a hacer una acotación. Cuando una persona viene ya con un plan determinado de su vida,
Suponte que puede, lógicamente, para realizar una obra de bien, de beneficio para el semejante, tiene un lapso de tiempo. Si por circunstancias como las que comenté no puede realizarlas, queda por su propia conciencia como guía familiar en el plano astral más cercano a la materia. Pero ¿qué significa eso de estar más cercano a la materia? Nosotros, como estamos en la materia, vemos lo que vemos, nuestra materia, el ladrillo, lo que fuere, correcto, el entorno que tenemos. Pero en el plano astral está todo aquello que no vemos y que no quisiéramos ver. ¿Por qué? Porque las almas que están a ese nivel vibratorio son lógicamente almas que están todavía adheridas al deseo de la materia. No sé si me explico con claridad. Y las ves, y está en tu ley verlas. Y es como decía a veces, Papino, mira, en su historia me comentaba, a que a veces le pedía, quería salir de ese plano vibratorio, de este plano vibratorio. Y él comentaba que el maestro Veritas le decía, la alentaba para seguir hasta que Mamina terminara su obra. Mirá vos lo que es los compromisos espirituales. Para que entendáis que a veces pensamos que dejamos la materia y ya no tenemos ningún compromiso. No lo sabemos. Porque si al encarnar hemos venido con un compromiso en función de algo positivo, correcto, me explico siempre respecto a la obra, el espíritu consciente permanece al lado, lo más cerca posible, del plano físico para colaborar a que la obra salga, se difunda. O sea, en nuestro caso, la obra salga, se difunda, a pesar de los pigmeos que rodeaban a la obra, que les llamo pigmeos, entorpeciendo siempre lo que es la difusión de la obra, entorpeciendo siempre todo lo que pudieron para dividir las personas que estaban adheridas a nuestra fraternidad cristiana universal. Y todo eso lo pasó Mamina. Y más de una vez, a algunos se le acercó, y eso estuve presente, en el cual con una opinión insolente, humanamente hablando, le decían cómo tenía que difundirse la obra. Yo estuve presente en ese momento, en uno de esos momentos. Y Mamina, que parecía que era un pancito de leche, qué equivocados, qué espíritu fuertísimo, les dijo, la dueña de la obra soy yo. En plano físico era lo correcto. Les obligó a callar, no les dijo más nada que eso. Todo eso que le estaban proponiendo se diluyó. Esas personas se callaron la boca porque no les quedó argumento. Es como si yo, Candelario, pretendiera entrar en tus conductas, tus problemas económicos, y que yo empezara a definir, viste, como diciendo, haz eso, haz esto, lo otro. ¿Quién soy yo para oponerme a lo que tú hagas o dejes de hacer? No soy nadie. Soy alguien que estoy para acompañarte
Y si a veces cuando nos hemos puesto de acuerdo, ¿te acuerdas en editar la obra? Que eso favoreció que la obra pudiera salir en España, y fue así. Nuestra alianza favoreció que la obra se pudiera editar en España y que tú tuvieras que sobrellevar la obra, una parte de la obra, correcto, ¿ustedes qué es la obra? A América, que no resultó tanto como lo que fue beneficioso para uno, quizás, en España, porque en España hacía falta que fuera así. Yo te comento todo esto con sinceridad, no miento, porque dentro de todo ese proceso que está en torno de la obra, yo era un ser humano, con mis propias debilidades, con mis propias, tratando de superarme lo mejor que podía en sí mismo. Bueno, me desvío un poquito a veces de la situación, pero era para que vayas entendiendo cómo fue la vida de Mamina. Y llegó el momento en que por las situaciones económicas, tuvimos que ir a vivir a la isla, buscando aquel ranchito que Mamina había ocupado desde el año 32, 1932. Era un rancho, ¿sabéis lo que es el ranchito? De barro, en aquella época se construían así, en alto. Ya los años que había estado abandonado, había unos agujeros, queridos, que entraban las cucarachas o las ratas que querían, ¿no? Y entrar a ese... Pero el hecho de una persona que en su humildad, en su sencillez, en un proceso, de ningún proceso ambicioso, como entiende el ser humano, ir a vivir. Cuando se vivió ahí, yo ya estaba, ya estaba con ella, que fui también de visita, porque ella estaba en unos vecinos ahí en el Arroyo Felipe, y fuimos a visitar el ranchito, como decía ella, su ranchito. ¿Y qué era su ranchito? Un rancho con agujeros, donde no había agua, donde el agua se recogía con baldes en el arroyo que pasaba a la orilla de esas tierras. No sé si, Candelario, me estoy prolongando mucho en todo este comentario, en todo este historial. No sé, pero más que todo es para que comprendieras que nunca, nunca Mamina renunció a su alianza con el Cristo. Jamás, jamás. Viviera como tuviera que vivir, con entornos egoístas. Y tampoco ella buscó en absoluto, pero en absoluto, ya siendo su obra conocida, figuración. Jamás. Sus días eran, leía la obra, seguía escribiendo la obra, tal es así que dio lugar a que, ya viendo, porque la finalidad de Mamina era editar Arpas Eternas, la vía del Cristo. Empezó primero como ensayo, como escritora, escribiendo Orígenes de la civilización adámica, que fue la primera obra. Y después Arpas Eternas.
lógicamente, que todos los que hemos leído la obra, creo que hemos llorado sobre las mismas páginas. Creo que es así, ¿o no? Porque es algo que removió nuestro interno, removió no la materia, removió el alma, nos despertó a un grado de conciencia, a un grado de entendimiento, a un lado de comprensión, que en este momento por eso nos permite estar acá en esta pequeña reunión que estamos realizando, que nos parece que es pequeña, no es así. Porque de las conductas de uno solo, con sus debilidades, con nuestras debilidades, correcto, pero siempre tendientes a honrar a nuestra alma, a nuestro espíritu, y no apartándonos de la égida de Dios, son pequeñas chispitas de luz que sostienen, y os lo puedo garantizar, sostienen el ideal del Cristo. Mamina cumplió su tarea. Te puedo garantizar que no buscó riquezas ni logros. Y eso es el valor que yo he recogido de ella. Un fuerte abrazo.